Muy buenas noches, jóvenes, en este quinto congreso y primer taller latinoamericano y caribeño, los siete rayos de luz en los jóvenes del futuro. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes y les guarde Dios en todo momento y les deje entender todo su programa. El 3. En esta noche quiero leer una escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante, y dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Para esta noche mis palabras serán la revelación de Jesucristo en el fin del tiempo. La revelación de Jesucristo en el fin del tiempo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender la revelación de Jesucristo en el fin del tiempo, es necesario comprender la revelación de Jesucristo en las edades pasadas de la iglesia gentil bajo la dispensación de la gracia. La revelación de Jesucristo de todas las cosas que Él haría en la dispensación de la gracia y en la dispensación del reino están colocadas en esta revelación apocalíptica en forma simbólica. También están los grandes eventos que se llevarían a cabo, eventos mundiales, aquí están colocados en forma simbólica, los cuales tendrán que ver con el cumplimiento del programa divino. Pues podemos ver a través de la Escritura que en medio de las naciones siempre han sucedido cosas que han ocasionado que la palabra profética se cumpla. Por ejemplo, en el tiempo de José y María, los cuales vivían en Nazaret, cuando María estaba ya para dar a luz, en el tiempo en que tenía que estar preparándose para recibir a su bebé, encontramos que salió un edicto del rey Herodes para que toda persona fuera a la ciudad, a su ciudad, a estar o ser censado, a un censo obligatorio. Y eso ocasionó que Jesús de Nazaret no naciera en Nazaret, sino en Belén de Judea. Si no llega a ocurrir este censo, José y María no tenían motivo para ir a Belén de Judea, y menos estando en esa situación de embarazo en donde ya de seguro había entrado al mes 9 para dar a luz. Era para José y María algo
contrario a lo normal, ellos ir a Belén de Judea, si no había necesidad. Porque nadie arriesga a su esposa cuando está en esa fecha para llevarla de un lugar a otro, y de seguro, si no tenía un camello, que era como uno de los mejores autos de nuestro tiempo, o si no tenía un caballo, les tocaba ir en burro, si acaso tenían un burro, y si no tenían burro, pues a patita, como decimos nosotros, o sea, a pie, en esa caravana de personas que se dirigía a su ciudad, a la ciudad natal o a su ciudad de donde descendía la familia de esa persona. Y por cuanto ellos eran de la tribu de Judá, ellos tenían que ir a Judea, y por cuanto ellos descendían de la línea que vivió allí en Nazaret, tenían que ir a esa ciudad. Por lo tanto, José y María se dirigieron hacia allá. Pero detrás de todo esto estaba una profecía bíblica que tenía que cumplirse, y cuando las profecías bíblicas tienen que cumplirse, esto influye sobre las naciones, sobre los gobiernos, para que ellos hagan cosas que ocasionarán que se cumpla la Escritura. Por ejemplo, tenemos en el libro del Apocalipsis algunas escrituras que dicen que tales cosas tienen que acontecer para que se cumplan las palabras de Dios. Por ejemplo, esto está por aquí, por el capítulo 17, por el capítulo 17 de Apocalipsis, nos habla que estas cosas tienen que suceder para que así se cumpla la palabra de Dios. Está hablando de los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia, para que así sea consolidado el reino o imperio del anticristo. Y luego dice, verso 16 en adelante de Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios, hasta que se cumpla la profecía bíblica. Ahora vean ustedes cómo Dios obrará para que le den su poder y su autoridad a la bestia, estos 10 reyes, y luego también cómo Dios pondrá en sus corazones luego Él destruir a la bestia. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia. O sea, que Dios influye en los eventos mundiales de las naciones. Si ustedes leen el libro del profeta Daniel, encontrarán que en esos cambios de reyes que hubo, Dios estuvo presente. Y allí tenía al profeta Daniel, a través del cual se revelaba en medio de aquel pueblo gentil, y Daniel
llegó a ser profeta de Dios, respetado en medio de aquellos reinos gentiles. Y Daniel pasó por unos cuantos reinos de aquellas naciones gentiles. Pasó por diferentes reinos, el de Babilonia, el de Ciro, el Medo-Persa. Ven ustedes cómo Daniel estuvo allí presente. Por lo tanto, Dios estuvo allí presente, vigilando todo, para que todo fuera conforme al sueño que le mostró a Nabucodonosor. Aún dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel, en uno de los pasajes de Daniel, y vamos a ver si lo encontramos rapidito para que así es cuando el arcángel Gabriel le dice a Daniel que él estuvo para animar a un rey el cual parece estaba medio desanimado, le faltaba un poco de ánimo, y el arcángel dijo que él estuvo allí para animarlo. Vamos a ver si Miguel lo consigue en algún lugar, y luego también podemos ver cómo el arcángel le dice a Daniel: mira, desde que llegó tu oración a Dios, salió la palabra de parte de Dios. ¿Y la traía quién? El arcángel Gabriel. Pero un príncipe se me opuso, y yo quedé allá por un tiempo luchando, porque se me opuso un príncipe. Dice Daniel 10, verso 12 en adelante, o verso 11 en adelante, dice: y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué causó la venida del arcángel Gabriel? En esa ocasión, las palabras, la oración de Daniel. Mas el príncipe de Persia, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí el arcángel Gabriel le estará mostrando a Daniel lo que ha de sucederle al pueblo hebreo en el fin del tiempo, porque dice que es para muchos días. Dice que es para los postreros días. Ahora, él también le dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ya lo encontramos aquí, Miguel. Gracias, Miguel. Ahí leyendo salió. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay un libro donde está escrito todo lo que ha de suceder. Y de ese libro de la verdad es que cada profeta de Dios ha recibido el mensaje, la revelación divina. Dios en diferentes ocasiones ha enviado ángeles, arcángeles, y aún él mismo se ha hecho presente en su teofanía, como le apareció a Abraham y también a Jacob. Como Melquisedec le apareció a Abraham en una ocasión, y como Elohim también, y en otras ocasiones. Ahora, tenemos que comprender que Dios conoce todo lo que ha de suceder y que está escrito en el libro de la verdad, en el cielo, para poder entender la revelación del Señor Jesucristo en el fin del siglo. Es necesario poder entender, es necesario entender la revelación de Cristo en las 7 edades de la iglesia gentil, donde Cristo estuvo revelándose por medio de cada ángel mensajero en cada edad y dándole su palabra, la palabra del libro de la verdad, para que así la proclamara y se cumpliera la obra de Dios correspondiente para ese tiempo, porque Dios hace su obra por su palabra hablada, la cual luego es materializada. Encontramos que la obra de cada edad de la iglesia gentil fue hecha en esa forma, fue hecha por el Señor Jesucristo revelado en su mensajero de cada edad. Esa es la forma en que encontramos que Dios siempre ha hecho su obra, como lo muestra también el Éxodo en el capítulo 3 y verso 7 en adelante, donde dice: dijo luego Jehová. Vamos a leer un poquito antes, verso 6 en adelante, dice: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Para qué había descendido Dios, el ángel del pacto, en esa columna de fuego, en esa teofanía? Para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿No había dicho Dios que él era el que los iba a sacar?
los iba a libertar y ahora está enviando a Moisés, porque el que los va a libertar es Dios en su teofanía, en su cuerpo teofánico, el ángel del pacto. Pero para eso necesitaba un velo de carne, donde el ángel del pacto obrara y hablara la palabra de liberación para el pueblo hebreo. Dios coloca su palabra en la boca de sus profetas. Por lo tanto, la palabra de Dios para aquel tiempo fue colocada en la boca de Moisés. Y así Dios cumpliría el propósito de su venida. Encontramos que Dios le dice a Moisés: yo pondré mi palabra en tu boca. Dice en el verso 12 del capítulo 4, dice: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esto fue cuando Moisés se quejó de que no hablaba bien, de que era torpe para hablar y todas estas cosas. No era hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No era un buen orador, pero era el profeta dispensacional para aquel tiempo. Él tenía lo que Dios necesitaba para llevar a cabo el cumplimiento de su promesa al pueblo hebreo. Ahora podemos ver por qué Dios coloca su palabra siempre en la boca de un hombre, en la boca de un profeta, porque siempre está él usando un velo de carne para manifestarse, para revelarse y hablarle a la raza humana. Por eso Dios llamó a Moisés, y por esa causa también ha llamado a los diferentes profetas que han traído la palabra de Dios, colocada en la boca de ellos, revelada a ellos para el tiempo en que vivieron. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Y ellos hablan esa palabra y entonces hace Dios lo que Él dice que va a hacer. Para saber cuáles son los planes de Dios, lo que necesitamos es conocer la palabra que Dios ha puesto en la boca de sus profetas. Y para conocer lo que Dios está haciendo en una edad o en una dispensación, lo que necesitamos es oír, escuchar, recibir en nuestras almas el mensaje que Dios le ha dado al profeta de esa edad o de esa dispensación, porque ese mensaje estará dando testimonio de las cosas que deben suceder en esa edad o en esa dispensación, y estará Dios usando a ese mensajero para que sucedan esas cosas que corresponden a esa edad o a esa dispensación. Vean ustedes cómo Dios envió a Moisés y cómo Dios usó a Moisés para el cumplimiento de la liberación del pueblo hebreo y también para el cumplimiento de los juicios de Dios que Él dijo que vendrían sobre la nación que tendría oprimida al pueblo hebreo. Esos juicios divinos estaban señalados en la palabra que Dios le dijo a Abraham: y yo los libertaré con mano fuerte.
Y vamos a ver qué más dice Dios a Abraham en el Génesis, en el capítulo 15, verso 13 en adelante. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y Dios, cuando juzgó a Egipto, lo halló culpable de tener en esclavitud al pueblo hebreo y de maltratar al pueblo hebreo. Y después de esto, ¿después de qué? Después del castigo que le daría al pueblo egipcio, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Tú vendrás ¿a quién? A tus padres en paz. Cuando muere un hijo de Dios, miren ustedes, cuando murió Abraham fue al paraíso donde estaba su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y donde estaba Adán. Llegó hasta Adán porque ellos estaban en el paraíso esperando a que un cordero perfecto muriera. Ellos tenían que esperar allá por este sacrificio. Ahora encontramos que cuando un hijo de Dios muere, va donde está su familia, donde están los apóstoles, donde están todos los de las edades pasadas. Y si no muere y queda aquí en la tierra, cuando vengan ellos en la resurrección, seremos transformados, porque son nuestra familia. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Así es que Abraham sabía que no se iba a morir tan joven. O sea, él sabía que después de los 100 años es que él iba a morir. Porque para ellos, en aquel tiempo, de 125 años en adelante, o de 100 años en adelante, era una buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. En la cuarta generación. Siempre la cuarta generación es bien importante porque es la generación donde se lleva a cabo el regreso de los hijos de Dios, como pueblo, o como individuos, o como el cuerpo místico del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo, a su lugar original, o sea, al lugar de la promesa divina, a la tierra prometida. Por eso, la transformación para cada hijo de Dios será en la cuarta generación espiritual. Y cuando se habla de la cuarta generación espiritual, se habla de las generaciones espirituales anteriores, como la generación luterana, la generación wesleyana, la generación pentecostal y luego la generación de la palabra, donde los escogidos regresan a su lugar original, a la vida eterna, con un cuerpo eterno y glorioso, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Y esa edad de la cuarta generación es la edad de la palabra, la edad de la piedra angular. Luego, en el campo político mundial,
en el reino de los gentiles, se está viviendo en la cuarta generación del reino de los gentiles, donde la segunda parte de la cuarta generación del reino de los gentiles corresponde al fin del tiempo, en donde el reino de los gentiles consolidará lo político y lo religioso y formará los pies de hierro y de barro cocido y establecerá el reino del anticristo, el cual Cristo, la piedra no cortada de mano, hiere en los pies de hierro y de barro cocido de esa estatua que vio Nabucodonosor, que representa el reino de los gentiles. Podemos ver que por todos lados estamos viviendo en el fin del tiempo, estamos viviendo en la cuarta generación, estamos viviendo en el tiempo de nuestro regreso a la vida eterna. Ahora, estando viviendo en la cuarta generación del reino de los gentiles, es entonces el tiempo para el regreso de los hijos de Dios a la vida eterna y al glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Esa es la tierra prometida como reino, y la tierra prometida como cuerpo es el cuerpo nuevo que Él nos dará. Así es que podemos ver en qué tiempo estamos viviendo. Por eso es que para el fin del tiempo Dios ha prometido el ministerio de Moisés, porque es un tiempo de éxodo para el regreso nuestro a la vida eterna y al glorioso reino milenial, que es la tierra prometida para nosotros. Para nosotros poder comprender también la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el fin del tiempo, como ya les dije, tenemos que entender cómo Él se reveló en el pasado. Se reveló por medio de cada ángel mensajero. Y en el Antiguo Testamento se reveló por medio de cada profeta, y luego en la persona del Señor Jesucristo, que fue Dios manifestado y revelado en carne humana en toda su plenitud. Siempre la revelación divina es en un ser humano y por medio de un ser humano, al cual viene Dios, viene Cristo, lo unge y luego le da su palabra para esa generación, para esa edad o para esa dispensación. Y luego las formas usadas de Dios para revelarse en edades y dispensaciones pasadas vienen a ser un tipo de la forma en que Dios se revelará en ese tiempo. Por eso toda forma que Dios ha usado en el pasado por medio de seres humanos para revelarse vendrán a ser tipo y figura de la forma en que Dios se estará revelando en el fin del tiempo. Por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 4 que Él dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las cosas que han de suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 edades de la iglesia gentil. Él promete darlas a conocer. ¿Y cómo fue que Él se reveló en edades pasadas? Por medio de cada ángel mensajero. Y luego, cuando trajo la historia de las 7 edades de la iglesia gentil, ¿cómo lo hizo? Por medio de un ángel mensajero, del 7º ángel mensajero. Y como dice él
que dará a conocer estas cosas que deben suceder. Él lo promete y para darlo a conocer tenemos la respuesta en Apocalipsis capítulo 22, donde nos dice en el verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿de dónde vienen los espíritus de los profetas? De Dios. Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es la forma que él dice que dará a conocer las cosas que deben suceder. Y como en la actividad anterior, donde nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín nos mostró el gran misterio de este ángel del Señor Jesucristo y nos mostró lo que dijo el séptimo ángel mensajero, que era este ángel un profeta, y fue señalado por el séptimo ángel mensajero como Moisés, y como Moisés y Elías, porque siempre que Dios promete hacer o decir o revelarle al pueblo algo o darle un mensaje, siempre es Dios, pero usando un hombre, un ser humano. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham que iba a libertar al pueblo hebreo de la esclavitud, la simiente de Abraham que estaría esclava en tierra ajena, ahí le estaba diciendo que usaría a un hombre. Pues esa es la forma de Dios siempre cumplir sus promesas a su pueblo. Por eso llamó a Moisés y le dijo, he descendido para libertarlo, por lo tanto, ve y saca a mi pueblo de Egipto, y yo estaré contigo, y estaré en tu boca, y tú hablarás lo que yo te diga. Yo pondré mi palabra en tu boca. Sería el instrumento, el velo de carne que Dios usaría Moisés para llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo, como Dios se la prometió a Abraham, el padre de la fe. Y Abraham la creyó. Por lo tanto, tenía que realizarse. Ahora Dios tiene un plan, un programa desde antes de la fundación del mundo. Dios no está haciendo nada nuevo. Él lo que está haciendo es cumpliendo lo que Él pensó desde antes de la fundación del mundo, lo cual también ha hablado por medio de sus profetas. Y estamos en el tiempo en que Él tiene que cumplir las cosas que Él ha prometido para el fin del tiempo. Y para eso Él tiene que revelarse. Y para revelarse, así como se reveló en cada edad por medio de cada ángel mensajero, envía su ángel para así revelarse a su pueblo. Es el ángel del Señor Jesucristo con la revelación del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder en el fin del tiempo, cuando las edades de la iglesia gentil han terminado, y para también dar testimonio de las cosas que han sucedido en el pasado y traerlo como historia de lo que Dios prometió hacer en cada tiempo pasado. Así es que Él tomará todo lo que fue hecho en el pasado, que está prometido en la Escritura, y también tomará lo que Dios ha prometido hacer en el fin del tiempo,
y dará a conocer las cosas que Dios hará en el fin del tiempo, y les dará también en su mensaje historia de las cosas que Dios hizo en el pasado. Pues Dios le dijo al pueblo hebreo que tenían también que guardar la historia de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto, y que le dieran a conocer esa historia a sus hijos, para que no se olvidaran del Dios que sacó al pueblo hebreo de Egipto. Por eso la historia es parte del mensaje, es parte del programa de Dios para el pueblo. No se puede echar a un lado la historia de las cosas que Dios ha hecho en edades y en dispensaciones pasadas. Y para mayor bendición de todos los hijos de Dios en el fin del tiempo, miren lo que nos estará enseñando la historia a nosotros, si la conocemos. Por eso es muy importante conocer la historia de lo que Dios ha hecho. Capítulo 3, verso 14 en adelante de Eclesiastés dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, o sea, en edades y dispensaciones pasadas, que ya es historia. Aquello que fue, ya es. Ya es. Y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Es como el reloj y como el calendario. Mire, no vamos a decir la hora, pero la hora que es en estos momentos ya fue ayer en la noche, y es restaurada esa hora al día de hoy, y lo que será es ya. Y eso se proyectará en el día de mañana. Las mismas horas del día de hoy son las mismas horas del día de mañana. Y también en el calendario, el mes que es actualmente, ya fue el año pasado. Y el día que es hoy, ya fue la semana pasada. O sea que son ciclos divinos que recorren, que Dios los recorre, y luego termina la obra en ese ciclo divino y comienza nuevamente el ciclo divino con nueva gente, con una nueva edad o con una nueva dispensación y con un nuevo mensajero. Nosotros estamos viviendo en lo que ya fue. Ya fue en los días de Moisés, ya fue en los días de Jesús. Eso es lo que es hoy. Lo que ya fue en el pasado, ya es en el presente. Estamos viviendo días paralelos a lo que ya fue en el tiempo de Moisés, a lo que ya fue en el tiempo de Jesús, a lo que ya fue en el tiempo también de Noé, a lo que ya fue en el tiempo de Enoc. Por eso es que estamos esperando ser transformados y raptados, porque esto ya fue en los días de Enoc también. Esto ya fue también en los días de Elías. Él fue raptado, y eso será
hoy también. Así es que la revelación de Jesucristo en el fin del tiempo ya fue también reflejada en edades y dispensaciones pasadas. Dios siempre, a través de carne humana, velándose en carne humana, ungiendo un hombre con su espíritu, con la teofanía y usándolo y colocando su palabra, el mensaje que corresponde para esa edad y esa dispensación, colocándolo en la boca de ese hombre. Y ese hombre hablando esa palabra y Dios materializando lo que él estará hablando. Esa es la forma que Dios lo ha hecho siempre. Por lo tanto, esa es la forma en que él ha prometido hacerlo en el fin del tiempo. Y esa es la revelación del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, enviada por medio de su ángel, el último profeta mensajero, el Benjamín de los profetas. La revelación de Jesucristo en el fin del tiempo. Cristo se reflejó en cada uno de los profetas del pasado, del Antiguo Testamento. También se reflejó en los apóstoles y en los 7 ángeles mensajeros. Cuando se reveló en José, miren ustedes, estaba revelándose allí, o estaba reflejándose allí, estaba reflejándose en su primera venida y en su segunda venida. Estaba reflejándose cuando fue rechazado por sus hermanos en medio del pueblo hebreo, en medio de sus hermanos, en la tierra de Israel. Pero luego, cuando estaba en Egipto, ya allí estaba reflejándose en el trono, como príncipe, como rey. Y allí, en medio de los gentiles, tenía un nombre, un nuevo nombre, un nombre gentil. Y era el nombre que el faraón, el rey, le había colocado. Porque Dios es el que le da un nombre nuevo a Cristo, a Jesús. Y José estaba hablando allí en el trono del faraón el idioma de ese país. Y tenía una esposa gentil, que luego tuvo 2 hijos. Y era nada menos que el lugar, José y sus hijos, el lugar donde la bendición de la primogenitura llegaría. Porque Jacob, que fue a Egipto, fue con la bendición de la primogenitura y se la pasó a José cuando bendijo a sus hijos. En tierra gentil fue hablada la bendición de la primogenitura y pasaba a Efraín. Luego sus hermanos llegan a Egipto, a tierra gentil, buscando alimento que representa alimento espiritual, y van a él, pero ni siquiera saben que es su hermano José. Está hablando otro idioma, él los conoce, pero se queda calladito, no les habla en el idioma de ellos, sino les habla en un idioma gentil. Y él deja que el tiempo pase y él pide
a sus hermanos que busquen a su hermano menor, que es tipo y figura de 144,000 hebreos que van a recibir la bendición de Dios. ¿Y a quién le dará? A quien le dio una doble porción de comida, siendo el menor, que siempre se piensa el menor es el menos que come, a ese hay que darle más. Y después de prepararlo todo en tierra gentil, se reveló a su hermano Benjamín y a sus demás hermanos. Tipo y figura del fin del tiempo. Así como los gentiles, como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles lo llevarán a los judíos. ¿Y cómo lo van a llevar a los judíos? Los gentiles. Y no es el ministerio de Moisés y Elías el que llevará el mensaje a los hebreos. Pues claro, y para eso tiene que estar entre los gentiles el ministerio de Moisés y Elías, donde Cristo estará revelándose en el fin del tiempo, para que sí, luego de terminada su labor entre los gentiles, pase al pueblo hebreo la bendición de Dios, y así se realice la parte del programa divino que corresponde al pueblo hebreo. Así es que como Cristo se estará revelando en el fin del siglo o fin del tiempo entre los gentiles, continuará con el pueblo hebreo. Esa será la revelación de Jesucristo en el fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y que el ángel del pacto nos bendiga, así como la bendición del ángel del pacto pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a Efraín, a Manasés y a José. Y que nos ayude, nos fortalezca, nos llene siempre de ánimo, porque estamos en el fin del siglo, en el tiempo de la revelación de Jesucristo, conforme a como Él ha prometido, para que así nosotros veamos que somos parte de ese programa divino de la revelación de Jesucristo en el fin del siglo. Así como vimos que en las edades, en la revelación de Jesucristo, en cada edad por medio de cada mensajero, estaban los escogidos de Dios, recibiendo el mensaje de Cristo por medio de cada mensajero. Y así corresponde para el fin del siglo también, llamando y juntando a todos sus escogidos en el fin del siglo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el ángel del pacto, por medio de su ángel mensajero de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, de Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, y de Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias.
Y ese mismo ángel es el ángel de Apocalipsis capítulo 7 con el sello del Dios vivo, con el ángel del pacto, usándolo para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en su frente. La revelación de Jesucristo en el fin del siglo. ¿Vieron qué sencilla es la revelación de Jesucristo en el fin del siglo conforme a la promesa divina? Pero para esto se requería estar en el fin del siglo, en el tiempo final, para entender estas cosas que Dios había prometido. Todo en el programa divino siempre ha sido sencillo, siempre es sencillo y siempre será sencillo en el futuro. La revelación de Jesucristo en el fin del siglo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín. Y que el ángel del pacto les bendiga a todos con las bendiciones contenidas en la primogenitura. Y a mí también. Amén.